Carlos Sánchez Berzaín, de Bolivia, es graduado en la Universidad Mayor de San Simón, Universidad de la Florida, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es abogado especializado en Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y en Sociología. Fue ministro de la Defensa en Defensa Nacional en el 2003, en los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de la Presidencia de la República en 2 ocasiones, 1993-94, 2002-2003, ministro de Gobierno, 1994, 1996 y 97, ministro de Estado de la República de Bolivia 5 veces, director del Inter-American Institute for Democracy y autor del libro La dictadura del siglo XXI en Bolivia, libro que recomiendo sin que esto sea una pauta comercial. Carlos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar de los organismos electorales, pero para hablar de estos hay que hablar de democracia y de elecciones. Y para hablar de democracia, yo quiero dejar la premisa de que no hay democracia a medias, o hay democracia o no hay democracia. La democracia con adjetivo, la democracia con apellido ya no es democracia. Y fundo esta opinión en el concepto de democracia que tiene que guiarnos en la defensa de este sistema de vida tan importante y esencial para los latinoamericanos y para el mundo actual. Cuando nos ponemos a discutir sobre la democracia podemos encontrar muchísimos conceptos, muchísimas opiniones, muchísimas definiciones. Pero en las Américas esa discusión está superada desde que se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento firmado y obligatorio para todos los estados de las Américas, con excepción de la dictadura cubana, que no firma ese documento, y que establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Elemento esencial, como ustedes conocen, quiere decir algo que si la cosa o el objeto del que se trata pierde algo esencial, ya no es. Y los elementos esenciales de la democracia son 5. Primero, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. En segundo lugar, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Un régimen plural de organizaciones y partidos políticos. La separación e independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales como elemento esencial. Si cualquiera de estos 5 elementos falta en un régimen, en un gobierno, así éste haya accedido por elecciones a la toma del poder, eso ya no es democracia. Yo no acepto el concepto de democracia autoritaria. No existe democracia totalitaria, no existe democracia a medias. Pueden haber democracias en crisis, pero cuando cualquier gobierno pierde uno de estos elementos esenciales con carácter de permanencia, o peor aún, cuando omitiendo estos elementos esenciales o alguno de ellos hacen de esa omisión la práctica habitual del tipo de gobierno que ejercen, eso ya no es democracia. Y a partir de este concepto, que es un concepto legal, que es un concepto aceptado en una Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento, por lo tanto, obligatorio para todos los países y habitantes de las Américas, es que si nosotros queremos hoy día separar de alguna manera a las Américas, hay una manera fundamental de hacerlo, y es dividir a las Américas entre los estados que son democráticos y los estados que no son democráticos. Y los estados que no son democráticos son aquellos estados que, liderados por la dictadura castrista, han perdido la democracia en base a un proyecto totalitario, dictatorial. En el momento en que Chávez se une con Castro y ponen en marcha la recreación del foquismo que en los 60 fue armado y que al iniciar el siglo XXI se vuelve un foquismo electoral. Ponen en marcha lo que hoy día se conoce
como el socialismo del siglo XXI y que es en verdad la expresión más exitosa del neocomunismo, la recreación de un conjunto de mecanismos y de un sistema para dar oprobio a los pueblos, para apoderarse del poder y para mantener indefinidamente ese poder. ¿Cuál es la diferencia con el foquismo de los 60? La diferencia es que aquí se usa el proceso electoral para tomar el poder y se usan las instituciones democráticas para destrozar la democracia y se utiliza el título de democracia para mantenerse indefinidamente en el poder, ejerciendo un poder totalitario que solo puede recibir un nombre, que es dictadura. La dictadura castrista se ha expandido de manera que ha creado en Venezuela una dictadura. El gobierno de Maduro, después de las atrocidades electorales, de violación a los derechos humanos, de la absoluta falta de ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho, de la existencia de presos, exiliados, detenidos políticos, perseguidos políticos, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Nicaragua, no pueden merecer el nombre o la consideración de democracias. Son dictaduras, con diferente grado de consolidación del poder dictatorial, pero dictaduras. Porque la dictadura quiere decir el ejercicio de un poder al margen del Estado de Derecho y sometido al dictado, a la autoridad absoluta de un individuo. Y vayan a ver ustedes a estos gobernantes dictatoriales, empezando por Castro, pasando por Maduro, antes Chávez, Evo Morales, Correa u Ortega, sentados frente a una cámara de televisión, controlando absolutamente toda la difusión de los canales de televisión y medios de comunicación, de los que se han apropiado indebidamente por medio de violaciones, confiscaciones y otro tipo de usurpaciones a lo largo del tiempo, tratando de controlar la opinión pública y dictando desde su asiento frente a la televisión lo que se hace. Recuerden a Chávez diciendo, esa fábrica se cierra, a ese juez me lo encarcelan. Miren a Evo Morales dictando sentencias contra los opositores políticos, o hace unos días, y aquí hay un testimonio vivo y presente de aquello, a Correa diciendo, voy a encarcelar al periodista fulano de tal que hoy día ya forma parte del exilio ecuatoriano. ¿Pueden decir que esos son democracias? Podemos ayudar a lavarse la cara a estos dictadores diciendo que son democracias autoritarias o democracias imperfectas o democracias en crisis. Democracia en crisis es la Argentina. Democracia en crisis, la crisis es temporal, la crisis no es permanente. Cuando la forma de ejercitar totalitariamente el poder y de dictar las normas y de apropiarse del poder judicial y de hacer desaparecer estos elementos esenciales de la democracia, concentrando todo el poder en un individuo y su grupo político se produce, eso ya no es crisis, porque eso es permanente. Y cuando para eso cambian las constituciones y hacen una nueva legalidad, crean una nueva legalidad que no es lícita ni es legítima, eso no es una cosa temporaria, esas se llaman dictaduras. Y es por eso que, siguiendo el camino trazado por el expresidente Osvaldo Hurtado, que ha escrito hace 2 años un libro referido a las dictaduras en América Latina, es que yo he puesto a consideración del público la dictadura del siglo XXI en Bolivia, que recoge la crisis latinoamericana y que pone el caso boliviano en el marco del conocimiento de la opinión pública. Con este marco de referencia, hablemos del tema de las elecciones. Las elecciones, como dijo Ortega y Gasset, son el elemento del cual depende la democracia. Ortega y Gasset dijo, la democracia depende de un pequeño detalle técnico que es el proceso electoral. El proceso electoral es todo para la democracia, porque el proceso electoral no es el día de la elección. El proceso electoral empieza con la identificación de los individuos, con la cédula de identidad o con el documento de identidad. Prosigue con el registro ciudadano, continúa con la determinación de las circunscripciones, avanza con el mecanismo electrónico que se prepara para el registro y para contar los votos, adelanta con unas autoridades judiciales, unas autoridades electorales que deberían ser independientes y que deberían ser imparciales. Es todo un sistema. Y lo que han hecho los gobiernos dictatoriales de las Américas, con tecnología castrista,
haciendo la primera práctica en la dictadura chavista en Venezuela y llevándola adelante en la dictadura de Morales en Bolivia, en la de Correa en el Ecuador, en la de Ortega en Nicaragua, es apropiarse del sistema electoral y controlarlo de principio a fin, cometer fraude electoral antes, durante y después del proceso electoral y con ese resultado venderse como democracias. Pero no lo han hecho solos, lo han hecho del brazo de entidades que han acompañado esa simulación, que han acompañado ese fraude, aunque después se hayan retirado. Y el fraude comienza con la inscripción del ciudadano, que en mi país, Bolivia, está en manos de expertos cubanos. El ciudadano boliviano depende en su identificación de la intervención externa de la dictadura castrista. Continúa con el proceso de inscripción, con la delimitación de circunscripciones de votación que se hacen a la voluntad del gobierno de Morales o del gobierno de Maduro, para acomodar las circunscripciones a lugares donde ellos son fuertes, o si no son fuertes, donde pueden trasladar votantes, donde pueden mover poblaciones. Cuando irremediablemente ven que van a perder, entonces acuden a la disminución previa de las inscripciones, y cuando eso no sirve o no alcanza, el día de la inscripción llega el ciudadano a votar y encuentra que no está su inscripción sino a 3 kilómetros de distancia o en otro barrio donde no puede simplemente votar, y lo consuelan diciéndole que le van a sellar la cartilla y que no ha de tener ningún problema. El día de las elecciones también cometen fraude electoral, y todo esto está tolerado por el sistema en manos de empleados de estos gobiernos que no son imparciales, que no son independientes y que forman parte de órganos electorales que antes eran simplemente órganos, pero qué casualidad. En todas las constituciones de las dictaduras del siglo XXI en América Latina han convertido a los órganos electorales en el cuarto poder del Estado. En Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, han hecho reformas constitucionales para que la Corte Electoral, el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral o lo que llaman el Tribunal Supremo Electoral sea ya un poder del Estado, o sea, tenga autoridad política, no tenga la posibilidad de control, sino de la cabeza de la dictadura. Hay otra forma de fraude que se comete, y es el fraude de campaña. Si ustedes ven campañas electorales, y en Bolivia va a haber elecciones en el mes de octubre de este año, o ven la campaña que ha pasado en Venezuela, o la campaña municipal que ahora se lleva adelante en el Ecuador, las elecciones son en febrero, han de encontrar que el candidato oficial, el dictador que se quiere reelegir o que quiere elegir un aparato de alcaldes que acompañe su gestión, controla todos los medios de comunicación, controla toda la propaganda electoral, tiene todos los recursos posibles de campaña, maneja la prebenda electoral, el cohecho electoral, el uso de recursos del Estado, manejan, cuando eso no funciona, la coacción electoral y las amenazas. ¿Qué pasa en Bolivia, por ejemplo, con relación al voto universal y secreto, que es un elemento esencial de las democracias? Pasa que se han inventado lo que denominan el voto comunitario. Y voto comunitario quiere decir que en una determinada comunidad, en una población de 3.000, 5.000 o más habitantes, se toma la decisión de que ahí se ha de votar por el gobierno. Y como esa es una decisión comunitaria, se controla el voto y todos los votos tienen que ser a favor del candidato oficialista. Y a esa población no puede llegar ningún candidato de oposición, porque si llega, han sucedido casos, los apalean, los azotan en vía pública, y eso es un acto de defensa del proceso que ellos llaman revolucionario y de cambio. Son simplemente violaciones a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, porque les quiero recordar que el derecho a elegir es un derecho humano que está consagrado tanto a nivel universal como a nivel interamericano. Con esa dinámica de fraude, se comete fraude también en el conteo electoral. Recuerden la elección venezolana, donde no había ninguna posibilidad de llevar adelante un conteo o una revisión electoral, porque simplemente no había nada que contar. Y de esa manera terminan haciéndose elegir o reelegir indefinidamente y considerándose como si fueran gobiernos democráticos. Yo termino diciéndoles que con relación a este asunto, por la crisis que esto representa, lo primero que hay que hacer es no admitir la impostura, por elecciones que hayan, de que estos gobiernos son democracias. No son democracias, son dictaduras.
Elección no quiere decir democracia. Las elecciones en este tipo de gestiones se han convertido en un instrumento más del proceso totalitario para someter, disfrazar, engañar la voluntad popular que está absolutamente sometida. Se me ocurrió una idea cuando pasaron las elecciones de Venezuela el año pasado, de sugerir para la discusión de la opinión pública y de los círculos políticos y académicos la creación de lo que he denominado la Comisión Interamericana Electoral. Algún día, cuando la Organización de Estados Americanos esté liberada del poder del neocomunismo, el socialismo del siglo XXI y no tenga el operador vergonzoso que es Insulza, cuando vuelva a ser lo que tiene que ser, podremos sugerir la creación de un solo organismo electoral en las Américas que sea más eficiente, más responsable, mucho más tecnificado, mucho más económico y que regule y rija las elecciones en todos y cada uno de los países de la Organización de Estados Americanos con grandes resultados de fiabilidad, de transparencia, de imparcialidad y de eficiencia. Muchas gracias.